Vivo con mi esposa en una casa de 2 pisos y hemos estado aquí por casi 5 años ya. Jamás olvidaré lo espantoso que sucedió el año pasado. El día había sido bastante normal. Mi esposa y yo habíamos ido a trabajar y estuvimos fuera la mayor parte del tiempo. Regresamos a casa y tuvimos una noche bastante normal también. Cuando llegó la hora de ir a dormir, ambos subimos a la planta alta donde está nuestra habitación. Recuerdo que después de meternos en la cama, mi esposa olvidó algo abajo. No recuerdo qué, pero me dijo que no tardaría en regresar. Para entonces, todas las luces de la casa estaban apagadas. Al minuto siguiente, escuché a mi esposa subir corriendo las escaleras muy rápido. Entró al dormitorio con un rostro desencajado. Entonces me dijo que creía haber visto a un hombre abajo en la cocina. Honestamente, al principio no le creí. Quiero decir, ella no había encendido ninguna de las luces. Entraba un poco de luz por algunas ventanas, así que se podía ver más o menos, pero aún estaba muy oscuro. No entendía por qué pensaría que vio a un hombre. Me pareció tan absurdo. Le dije que bajaría a revisar. Me dijo que tuviera cuidado, pero yo me sentía seguro de mí mismo. Salí del dormitorio, caminé por el pasillo y luego bajé las escaleras. Ahora, no estoy seguro de por qué no encendí las luces mientras bajaba, pero no lo hice. Cuando finalmente llegué abajo, al principio, no vi a nadie y tampoco escuché nada. Caminé hacia la cocina pensando que solo iba a confirmar que no había nadie alrededor ni nada por el estilo, pero cuando me acerqué a la cocina, creí escuchar un ruido. Sonaba como si viniera del área del sótano. Había una puerta en la cocina que normalmente estaba cerrada y que conducía al sótano. Finalmente encendí una luz y miré hacia la puerta. Todavía estaba cerrada, pero me pareció escuchar a alguien ahora al pie de las escaleras en el sótano. Ahora comenzaba a creer que mi esposa realmente podría haber visto a alguien. Con cuidado me acerqué a la puerta del sótano, sintiéndome un poco nervioso ahora. La abrí y estaba muy oscuro allá abajo, sin luces encendidas. Presioné el interruptor de la luz, que en realidad era solo una bombilla tenue al pie de la escalera. Esto no proporcionaba mucha luz, pero con lo poco que daba, no pude ver a nadie. Grité, preguntando si había alguien ahí abajo, no sé por qué. Y por supuesto, no obtuve respuesta. Entonces, decidí bajar. En este punto, ya no escuchaba ningún tipo de ruido. Bajé lentamente, un escalón a la vez, mirando a mi alrededor. Cuando había llegado a la mitad de las escaleras, sin embargo, escuché otro sonido. Este sonaba como si viniera de detrás de mí, lo cual era muy extraño. Entonces, me di cuenta de que venía de debajo de las escaleras. Como muchos sótanos, el nuestro era principalmente para almacenamiento y estaba algo desordenado. Había algunos trastos junto a las escaleras y debajo de las escaleras, lo que habría sido un muy buen escondite. Mientras miraba hacia el lado de las escaleras, estaba seguro de que alguien se escondía allí. No entré en pánico y volví a subir lentamente. Luego salí del sótano, cerré la puerta detrás de mí, saqué mi teléfono y llamé a la policía. Después de eso, volví arriba a nuestro dormitorio con mi esposa y le conté sobre el tipo que estaba debajo de las escaleras. Cerré la puerta del dormitorio con llave y esperamos a que llegaran los policías. En el tiempo de espera, no escuchamos nada más. Estaba nervioso de que el tipo subiera a nuestro dormitorio o algo así, pero no lo hizo. Unos 10 minutos después, llegó la policía. Entraron y registraron el sótano. Allí, encontraron a un hombre escondido detrás de las escaleras, tal como había escuchado. Lo más loco es que no sabemos cuándo ni cómo entró en nuestra casa. Realmente no usábamos mucho el sótano y no habíamos bajado en días, y no había señales de entrada forzada como una ventana rota o algo así. Tal vez pudo haberse colado en algún momento mientras estábamos afuera, o tal vez uno de nosotros olvidó cerrar una puerta con llave. Cuando era niño, siempre le tuve mucho miedo a bajar al sótano de nuestra casa. No sé realmente por qué,
pero supongo que a muchos niños les da miedo ese tipo de cosas. Siempre sentía como si pudiera haber alguien escondido ahí abajo o algo así. Por supuesto, sabía que no era verdad, pero cada vez que tenía que bajar solo, siempre volvía corriendo las escaleras muy rápido. Si alguien más, como mis padres, estaba abajo conmigo y las luces estaban prendidas, no me daba tanto miedo, pero si alguna vez tenía que bajar solo, sí me daba miedo. Así que una vez, cuando tenía 11 años, Guillermo se estaba preparando para la escuela una mañana. Su hermana mayor ya se había ido al bachillerato, y él iba a tomar el autobús a su escuela secundaria cuando llegara. Sus dos padres se fueron al trabajo, así que Guillermo se quedó solo en casa como por 5 minutos. Normalmente, Guillermo hacía las cosas a último momento. Se despertaba lo más tarde posible antes de tener que prepararse para la escuela. Así que recordó que estaba buscando su camisa, y se dio cuenta de que estaba abajo. El cuarto de lavado estaba en el sótano, y su mamá acababa de lavar la noche anterior. Tenía que sacar su ropa del cesto que estaba justo afuera de la secadora. Esto significaba que tendría que bajar solo. Ahora, Guillermo no tenía tanto miedo a los 11 años como lo habría tenido, digamos, a los 6, pero todavía estaba algo asustado. Bajó las escaleras y luego fue directo al cuarto de lavado. Luego, buscó entre la ropa hasta que encontró su camisa. Después de que la sacó, salió del cuarto de lavado y luego corrió hacia las escaleras y subió corriendo. Mientras corría hacia las escaleras, sin embargo, pensó que vio a alguien por el rabillo del ojo. El sótano estaba mayormente oscuro, pero parecía que una persona estaba parada en el cuarto justo al final del pasillo. Nunca miró directamente en esa dirección, y mientras subía corriendo las escaleras, se dijo a sí mismo que era solo su imaginación, y realmente lo creyó. Llegó de vuelta arriba, cerró la puerta detrás de él, y luego terminó de prepararse para la escuela. Salió, cerró la puerta principal con llave, y luego fue hasta el final de la entrada. Llegó justo a tiempo, 1 minuto antes de que llegara el autobús. Luego, subió y se fue a la escuela. Después de que terminó el día escolar ese día, Guillermo regresó a casa en autobús y lo dejaron como a las 3 de la tarde. Su hermana estaba en práctica de voleibol hasta como las 5 y sus padres todavía estaban en el trabajo. Así que Guillermo se quedó solo en casa por unas horas. Esto era común y estaba acostumbrado. Usualmente solo pasaba el rato o hacía la tarea. Así que cuando entró ese día, fue a la sala y comenzó a hacer su tarea para sacársela de encima. Estaba sentado en el sofá y en algún momento durante eso pensó que escuchó que la puerta del sótano se abría. Esto era realmente extraño porque nadie más estaba en casa. No sabía qué podía ser. Instantáneamente, sin embargo, su corazón empezó a latir muy rápido y se puso muy nervioso. Se quedó paralizado y escuchó. Pensó que escuchó pasos. Esa área de la casa no estaba a la vista en absoluto, pero escuchar esos ruidos fue suficiente para él. Corrió lo más rápido que pudo hacia las escaleras y luego subió corriendo todas hasta su habitación. Luego cerró la puerta detrás de él y se escondió debajo de su cama. Estaba aterrado. Todavía pensaba que de alguna manera tal vez era solo su imaginación. Sacó el teléfono en su habitación y llamó a sus padres y les contó lo que pasó. Le dijeron que si había alguien en la casa, llamara a la policía y que ellos llegarían pronto. Ahora, después de colgar el teléfono con ellos, por alguna razón, no llamó a la policía. Creo que pensó que tal vez solo había estado imaginando lo que escuchó. Nunca vio a alguien con seguridad. Incluso esa mañana, no estaba 100% seguro. Tal vez pensó que solo estaba paranoico desde temprano esa mañana. Aproximadamente 1 hora después, sus padres llegaron de vuelta a casa. Cuando llegaron, Guillermo finalmente salió de debajo de su cama y volvió a bajar las escaleras. Y cuando llegó abajo, vio que la puerta del sótano estaba completamente abierta. Sabía que la había cerrado. La puerta trasera de la casa también estaba sin seguro, la cual siempre había estado cerrada con llave. Alguien había estado en su casa. Su papá buscó por todas partes, pero nunca encontró a nadie ni nada que fuera evidencia.
Nada faltaba ni estaba desordenado. Sigue siendo un misterio quién entró en su casa y por qué. Todavía le da escalofríos pensar en eso hasta el día de hoy. Bueno, antes de contarles esta historia, solo quiero decir que sé que fui un idiota. Debí haberlo sabido, metí la pata, y aprendí mi lección. Básicamente, vivo solo en una casita, nada del otro mundo. El vecindario es bastante movido y concurrido, y esta es la primera casa que tengo en propiedad. Poco después de comprarla, era primavera y yo tenía un día libre del trabajo. Estaba en casa, tranquilo, cuando tocaron la puerta. Me acerqué y abrí para encontrarme con un tipo ahí parado. Llevaba un cinturón de trabajo con herramientas y una sudadera como sucia y un casco de seguridad. Parecía ser algún tipo de obrero de construcción, o quizás un contratista. Se presentó y me dijo que trabajaba para la municipalidad y que le habían encargado inspeccionar nuestra cuadra. Yo era joven y le creí. No cuestioné sus credenciales ni nada. El tipo me dijo que había estado revisando mi propiedad y que sentía que mi sótano corría un gran peligro de inundarse. Usó una terminología complicada describiendo cosas que no entendí, pero lo principal era que cuando toda la nieve se derritiera, y lloviera mucho en primavera, mi sótano probablemente se inundaría. Supongo que mi cimiento tenía grietas o algo así. Me preguntó si podía entrar al sótano a echar un vistazo. Aparentemente, si me hacían algún tipo de trabajo, la casa estaría a salvo. Yo estaba escéptico porque no quería que me vieran la cara y me convencieran de hacer un montón de trabajos en la casa que recién había comprado. El tipo me dijo que no intentaba venderme nada porque él no haría el trabajo en sí. Solo quería ver si mi casa ya había tenido algún tipo de trabajo hecho y quizás no necesitaba nada. Así que, a regañadientes, le dije que podía bajar a mi sótano y mirar. Ahora bien, yo tenía un sótano terminado en la casa. No le había hecho mucho todavía, pero tenía alfombra en el piso y un sillón en el cuarto principal. También había un baño y una habitación extra que quizás convertiría en una oficina o algo así. Esa era otra razón por la que me preocupaba si se inundaba. Si hubiera sido solo un sótano con piso de cemento sin terminar, no sería tan grave. Los dos bajamos al sótano. Empezó a caminar y a hablar sobre las paredes y esas cosas. Entonces me dijo que lo siguiera. Entró en un cuartito que era como un armario y donde estaban los interruptores y esas cosas. Entramos ahí y me iba a mostrar algo. Luego me dijo que esperara ahí y salió del cuarto y cerró la puerta detrás de él. Así que me quedé encerrado en el cuarto y me preguntaba por qué. Lo escuchaba justo afuera de la puerta y no sabía exactamente qué estaba haciendo. Me dijo que esperara ahí y que iba a probar algo. Y entonces, simplemente se fue. Me acerqué a la puerta y traté de abrirla. Sin embargo, no se abría. Era como si me hubieran encerrado ahí. La puerta empezó a abrirse como una pulgada, pero luego no iba más allá. Algo impedía que la puerta se abriera. Le grité al tipo, preguntándole qué pasaba. Pero ya no estaba. El tipo había subido. Intenté abrir la puerta y empujé con más y más fuerza, pero no era lo suficientemente fuerte. Estaba muy confundido. Después de gritar un poco más, me convencí de que el tipo me había encerrado ahí a propósito. Entonces saqué mi celular y llamé a la policía. Dijeron que vendrían a mi dirección inmediatamente. Mientras tanto, seguí tratando de salir del cuartito en el que estaba. Pero no podía, y estaba muy confundido sobre lo que estaba pasando. Poco después, escuché que la puerta principal se abría y se cerraba. No sabía si era la policía o el tipo, pero diría que unos minutos después de eso, escuché que la puerta principal se abría de nuevo, y esta vez, era la policía. Entraron a la casa y bajaron al sótano. Entonces pudieron sacarme del cuarto. El tipo había atado una especie de cable muy resistente alrededor del picaporte de la puerta, y luego lo había pasado por la esquina y atado el otro extremo a un poste. Debía tener eso en su cinturón de trabajo.
Subí para ver que el tipo se había robado mi billetera, entre otras cosas, así que básicamente me encerró en el sótano y me robó, solo que el tipo se había ido completamente. Se había marchado antes de que llegara la policía. Le di a la policía toda la información que pude y luego se fueron. Realmente espero que hayan atrapado al tipo, pero nunca supe nada. Todavía estoy enojado conmigo mismo por haberlo dejado entrar a la casa, pero aprendí mi lección. Una noche, estaba en casa, relajándome en la sala. En ese entonces, vivía en una casa bastante pequeña con un compañero de piso. Ambos la alquilábamos, y durante este tiempo, mi compañero de piso no estaba en casa. Así que estaba solo, y recuerdo que alrededor de las 11 de la noche, escuché este ruido extraño. Venía de la parte trasera de la casa, pero realmente no podía decir qué era. Tampoco podía precisar exactamente de dónde venía. Dejé de escucharlo por un corto tiempo, así que simplemente lo ignoré. Pero luego lo escuché de nuevo unos minutos después. Era realmente extraño, así que me levanté y caminé hacia la parte trasera de la casa. Estaba muy oscuro afuera, y las ventanas estaban cubiertas. Eché un vistazo rápido afuera hacia el patio trasero, pero no vi nada. No podía distinguir si el sonido venía de afuera o del sótano. Realmente no quería bajar al sótano, pero sentí que tenía que hacerlo. Así que caminé hacia allá y bajé las escaleras. Este sótano no estaba terminado, y nunca lo usábamos. Cuando bajé allí, no vi nada. Pero todavía escuchaba el ruido. Caminé hacia donde venía. Cuando llegué cerca, miré hacia arriba, y allí estaba la ventana de ventilación en el sótano. Un hombre estaba justo al otro lado. Cuando lo vi, estoy bastante seguro de que salté hacia atrás como un pie. Realmente no esperaba verlo allí. Él me vio casi al mismo tiempo, y luego comenzó a salir de la ventana y volver al patio trasero. No tenía idea de qué hacer por un momento. Luego saqué mi teléfono y llamé a la policía. El hombre se había ido, y miré la ventana, y parecía algo dañada. Los ruidos que escuché debieron haber sido él tratando de forzarla o algo así. Volví arriba, y cuando llegó la policía, el hombre ya se había ido. No pude dar una buena descripción del tipo porque solo lo vi como por un segundo, y lamentablemente no recuerdo cómo era. Sin embargo, la policía me dijo que había habido algunos robos en el área. Después de eso, se fueron. Estaba nervioso de que el tipo volviera, pero no lo hizo. Solo viví en esa casa durante un año, y eso fue, con mucho, lo más loco que me pasó. No estoy seguro de por qué el hombre quería entrar a nuestra casa específicamente. Tal vez solo le gustaba entrar en casas al azar. Supongo que también hizo los otros robos en el área. También me di cuenta de que no lo vi cuando miré hacia el patio trasero, porque el lugar en el que estaba fuera de mi vista desde allí. Solo me alegro de que cuando me vio allí en el sótano, se fue. Esta historia ocurre cuando tenía 14 años. Era estudiante de primer año de la secundaria, y una tarde vino a casa mi amigo Dante. Siempre jugábamos videojuegos juntos cuando teníamos la oportunidad, y usualmente abajo en mi sótano. Mi papá siempre le decía al televisor de la sala su tele para ver deportes, y también tenía un sillón reclinable allí. Y a mí me parecía perfecto, porque el televisor del sótano era más grande. Pero esta vez, estábamos solos en casa. Mis padres y mi hermana mayor no regresarían hasta más tarde esa noche. Dante y yo estábamos pasando el rato jugando Madden, cuando de repente escuchamos un ruido arriba. Me confundí mucho, porque sabía que nadie de mi familia había regresado todavía. Le pregunté a Dante si él también lo había escuchado y me dijo que sí. Teníamos un gato, pero el sonido que escuchamos era como el de una persona caminando. Obviamente, un gato no podía hacer un ruido tan fuerte. Luego lo volvimos a escuchar. Ambos pausamos el juego y nos levantamos casi al mismo tiempo.
Estábamos en la sala principal del sótano, pero decidimos ir al cuarto de huéspedes de allí. Rápidamente corrimos y nos encerramos. Me sentí mucho mejor sabiendo que la puerta tenía cerradura. Aún así, no sabía exactamente qué estaba pasando. Mientras estábamos allí, escuchamos el sonido de alguien bajando las escaleras. Ahí fue cuando me puse muy nervioso. Ambos guardamos silencio y no nos movimos mientras escuchábamos a alguien entrar al sótano. Entraron en la sala principal y luego parecieron comenzar a caminar hacia nosotros. Literalmente estaba conteniendo la respiración, al igual que Dante. Unos 10 segundos después, la persona pareció volver a caminar hacia las escaleras y luego subirlas. Sabíamos que necesitábamos llamar a la policía. Yo no tenía teléfono celular en ese entonces, pero Dante sí, afortunadamente, y llamó al 911. Estábamos tratando de ser muy silenciosos y dijimos que pensábamos que alguien había entrado a robar en nuestra casa. Dijeron que la ayuda estaba en camino y que nos quedáramos donde estábamos. El 911 se quedó en la línea con nosotros todo el tiempo. Podía escuchar un poco a la persona caminando arriba, pero apenas. La policía llegó muy rápido, tardando poco más de 5 minutos, aunque diré que fueron algunos de los 5 minutos más largos de mi vida. Cuando llegaron, encontraron a un hombre arriba. Algún tipo al azar estaba en nuestra casa. Recuerdo que decía que pensaba que estaba en la casa de su amigo y que simplemente se había equivocado de dirección. Pero no le creí. La forma en que entró fue por la puerta trasera. Había quedado sin llave. Poco después de eso, mis padres llegaron a casa. Ese fue uno de los momentos más locos de mi vida. Si estas escalofriantes historias de sótanos los dejaron al borde del asiento, asegúrense de darle al botón de me gusta y suscribirse para más cuentos de horror escalofriantes. No olviden activar las notificaciones para que nunca se pierdan un nuevo vídeo. No querrán ser tomados por sorpresa por el próximo susto. Tienen su propia experiencia aterradora en un sótano. Compártanla en los comentarios de abajo. Nos encantaría escuchar su historia. Gracias por ver, y recuerden, a veces las cosas más aterradoras están más cerca de lo que piensan. Nos vemos en la próxima pesadilla.